Un niño expulsado de sexto grado por golpear a su propia maestra se convirtió apenas 2 décadas después en el gángster más temido de todo Estados Unidos. Una enfermedad que ocultó por vergüenza durante más de 10 años terminó destruyendo su cerebro y reduciéndolo en sus últimos años de vida a la mentalidad de un niño de 12 años. Y el imperio criminal que llegó a mover millones de dólares a la semana no fue derribado finalmente por sus asesinatos, sino por un simple formulario de impuestos. No son anécdotas exageradas de película, son hechos documentados de la vida real de Al Capone, contrastados con archivos judiciales, biografías y registros médicos de la época. Vamos a repasar 12 verdades sobre el ascenso y la caída del gángster más famoso de la historia de Estados Unidos. ¿Sabías que al propio Al Capone lo apodaban Scarface, pero jamás permitía que nadie usara ese apodo en su presencia? Quédate, porque la verdad número 10 es tan macabra que convirtió al hombre más temido de Chicago en un anciano de 50 años con la mente de un niño pequeño. 12 verdades podridas y aterradoras sobre el sangriento reinado de Al Capone. Si te interesa la historia real del crimen organizado, contada con rigor y sin inventar nada, este es tu canal. En Historia Inédita contrastamos cada dato con archivos judiciales y biografías documentadas antes de contarlo. Suscríbete y activa la campana, porque las verdades que vienen a continuación son cada vez más oscuras. 1. El origen, la primera infancia y el entorno de Brooklyn, 1899-1905. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, cuarto hijo de Gabriele y Teresa Capone, una pareja de inmigrantes italianos procedentes de la región de Campania que había llegado a Estados Unidos apenas unos años antes en busca de mejores oportunidades. La familia se instaló en un vecindario densamente poblado por otros inmigrantes italianos, irlandeses y judíos, en condiciones de hacinamiento y pobreza extrema típicas de los barrios obreros neoyorquinos de la época. Un entorno multicultural que expuso al joven Capone desde muy pequeño a distintos idiomas, costumbres y códigos de convivencia callejera. Desde muy temprana edad, Al Capone estuvo expuesto a un entorno callejero marcado por la violencia cotidiana entre pandillas juveniles rivales que se disputaban el control territorial de las manzanas del vecindario. Un ambiente que biógrafos posteriores señalan como decisivo en la formación de sus primeros instintos de supervivencia, su tolerancia a la violencia física y su capacidad para moverse con soltura entre distintos grupos étnicos del Bajo Manhattan y Brooklyn, una habilidad que resultaría clave en su ascenso criminal posterior. Su padre, Gabriele, trabajaba como barbero y su madre, Teresa, como costurera, ambos empleos modestos que apenas alcanzaban para sostener a una familia numerosa de 9 hijos en total, de los cuales Al era el cuarto. A diferencia de la imagen posterior de opulencia que asociaría su nombre, su infancia transcurrió en condiciones materiales muy limitadas, en un departamento pequeño compartido por toda la familia, un contraste que biógrafos como John Kobler han señalado como parte de la motivación temprana de Capone para escapar de la pobreza a cualquier costo, incluso mediante actividades ilegales. 2. La forja truncada, toda su educación y la deserción escolar, 1905-1913. Capone asistió a escuelas públicas de Brooklyn, donde distintos biógrafos coinciden en que mostraba una inteligencia notable y una capacidad de cálculo y memorización por encima del promedio, cualidades que aprovecharía más tarde en la gestión de negocios criminales complejos. Sin embargo, su comportamiento en el aula fue problemático desde temprana edad, con episodios recurrentes de indisciplina y enfrentamientos directos con sus profesores en un contexto escolar donde los métodos disciplinarios de la época incluían castigos físicos frecuentes que, lejos de corregir su conducta, parecían reforzar su resentimiento hacia cualquier figura de autoridad formal. A los 14 años, cursando el sexto grado, Capone golpeó físicamente a una de sus maestras tras un enfrentamiento en clase, un incidente que derivó en su expulsión definitiva del sistema escolar. Ese episodio marcó el final abrupto y permanente de su educación formal y coincidió con el momento en que comenzó a pasar cada vez más tiempo en las calles del vecindario, alejado de cualquier estructura educativa o de supervisión adulta constante, un vacío que las pandillas juveniles del barrio llenarían casi de inmediato, ofreciéndole tanto un sentido de pertenencia como las primeras oportunidades reales de generar ingresos fuera de cualquier empleo convencional. 3. El bautizo de sangre, las bandas juveniles y la cicatriz eterna, 1913-1919.
Tras abandonar la escuela, Capone se integró a distintas pandillas juveniles del sur de Brooklyn, entre ellas los South Brooklyn Reapers y posteriormente los Five Points Gang, una de las organizaciones criminales juveniles más influyentes de la época en Nueva York, donde entabló contacto directo con figuras del crimen organizado que resultarían decisivas en su carrera posterior, incluido el propio Johnny Torrio, quien años más tarde lo llevaría a Chicago. El episodio que definiría su imagen pública para el resto de su vida ocurrió mientras trabajaba como portero y camarero en un club nocturno de Coney Island llamado el Harvard Inn. Durante una disputa, Capone hizo un comentario grosero hacia una mujer que se encontraba en el local, lo que provocó la furia del hermano de esa mujer, Frank Galluccio, quien lo atacó con una navaja y le produjo 3 profundos cortes en el lado izquierdo del rostro. Esas cicatrices visibles darían origen al apodo Scarface, que la prensa y el público utilizarían durante el resto de su vida, aunque Capone detestaba profundamente ese sobrenombre y no permitía que nadie lo pronunciara en su presencia, prefiriendo que lo llamaran simplemente Al o Snarky. Con el tiempo y de forma notable, dado lo violento del episodio, Capone y Frank Galluccio terminarían reconciliándose por completo. Años más tarde, ya instalado en Chicago y convertido en un poderoso jefe criminal, Capone llegaría incluso a contratar al propio Galluccio como guardaespaldas personal de confianza durante sus visitas ocasionales a Nueva York, un detalle que varios biógrafos citan como muestra de la lógica pragmática con la que Capone manejaba tanto sus rencores como sus lealtades dentro del mundo del crimen organizado, priorizando siempre la utilidad práctica de una relación por encima del resentimiento personal que otro hombre en su posición hubiera podido guardar durante años. 4. El asalto al imperio, el traslado a Chicago y la ley seca, 1919-1925. En 1919 o principios de 1920, coincidiendo con la entrada en vigor de la 18ª enmienda que prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo Estados Unidos, Capone se trasladó a Chicago por invitación directa de Johnny Torrio, un veterano del crimen organizado neoyorquino que ya operaba en esa ciudad y que vio en el joven Capone a un lugarteniente capaz y de extrema confianza. Torrio y Capone construyeron rápidamente una extensa red clandestina de destilerías ilegales, cervecerías, burdeles y casas de apuestas, sobornando sistemáticamente a policías, jueces y funcionarios municipales para operar con relativa impunidad dentro de la ciudad, en una época en la que la demanda de alcohol por parte de la población, lejos de desaparecer con la prohibición, simplemente se trasladó por completo al mercado negro, generando ganancias extraordinarias para quienes lograban controlar esa distribución ilegal de forma organizada. En 1925, tras sobrevivir a un atentado de la North Side Gang, la banda rival liderada entonces por Jimmy Vice, como represalia directa por el asesinato de su antiguo jefe Dean O'Banion, ocurrió el año anterior a manos de asociados cercanos a Torrio y Capone, y que le dejó varias heridas de bala graves. Torrio decidió retirarse del negocio y regresar a Italia, cediendo el control absoluto de toda la organización, conocida entonces como el Sindicato de Chicago, o la Outfit, a un Capone que tenía apenas 26 años en ese momento, convirtiéndolo de la noche a la mañana en el líder de una de las operaciones criminales más rentables de todo el país. 5. La cumbre del terror, el poder absoluto y la masacre de San Valentín, 1925-1929. Bajo el control directo de Capone, la organización de Chicago alcanzó ingresos semanales estimados en cientos de miles de dólares de la época, provenientes del contrabando de alcohol, la extorsión sistemática a comercios legales bajo amenaza de violencia, el control de sindicatos laborales, casas de apuestas clandestinas y una amplia red de sobornos que llegaba hasta buena parte del aparato político y policial de la ciudad, incluido el propio alcalde de Chicago, William Haley Thompson, cuya administración fue señalada repetidamente por la prensa de la época como cómplice tolerante de las operaciones ilegales de Capone, convirtiendo a Chicago en una de las ciudades con mayor tasa de homicidios vinculados al crimen organizado de todo el país durante esos años. El episodio más recordado de su violencia ocurrió el 14 de febrero de 1929, cuando hombres armados vestidos con uniformes de policía, presuntamente enviados por Capone, aunque él nunca fue formalmente condenado por ese crimen específico, irrumpieron en un garaje del norte de Chicago, perteneciente a la organización rival, y ejecutaron a tiros a 7 hombres vinculados a la banda liderada por George Box Moran, en un episodio que pasó a la historia como la masacre de San Valentín. Capone, de forma deliberada, se encontraba en ese momento en su residencia de Florida,
rodeado de testigos e incluso de un fiscal local que confirmó su presencia allí durante una entrevista programada de antemano. Una coartada cuidadosamente construida que le permitió evitar cualquier acusación formal directa por esas muertes. La masacre generó una indignación pública nacional sin precedentes hasta ese momento, con periódicos de todo el país publicando fotografías explícitas de los cuerpos de las víctimas, y aceleró de forma decisiva el interés del gobierno federal en desmantelar su organización por cualquier vía legal disponible, incluso cuando resultara imposible vincularlo directamente con los homicidios. La opinión pública comenzó a exigir de forma cada vez más insistente que las autoridades federales, y no solo las locales de Chicago, muchas de ellas sobornadas o intimidadas, tomaran cartas en el asunto. 6. El laberinto afectivo. Su matrimonio secreto con May Coughlin. A pesar de su vida criminal violenta y de las infidelidades que le atribuyen distintos biógrafos a lo largo de los años, Capone mantuvo una sola unión matrimonial formal durante toda su vida. Se casó con Mary May Coughlin, una joven irlandesa católica, el 30 de diciembre de 1918 en Brooklyn, apenas unas semanas después del nacimiento de su único hijo, Albert Francis Sonny Capone, ocurrido el 4 de diciembre de ese mismo año. May permaneció junto a Capone durante toda su vida, incluidos los años de mayor exposición pública y escándalo mediático, así como durante su posterior reclusión en prisión y su declive final por enfermedad, visitándolo regularmente durante su condena y haciéndose cargo por completo de su cuidado en los últimos años de vida, incluso rechazando en varias ocasiones ofertas de periodistas y editoriales que buscaban pagarle sumas considerables a cambio de entrevistas exclusivas o memorias personales sobre su matrimonio. A pesar de las numerosas infidelidades que distintos biógrafos le atribuyen a Capone a lo largo de los años, nunca existió constancia de un divorcio ni de una segunda unión formal, y May mantendría el apellido Capone hasta su propia muerte ocurrida en 1986, casi 4 décadas después de la de su esposo. Su hijo Sonny nació aparentemente sano, pero desarrolló años después, hacia los 7 u 8 años de edad, una grave infección del oído conocida como mastoiditis, consecuencia directa de la sífilis congénita que había heredado de su padre. La cirugía cerebral necesaria para tratar esa infección logró salvarle la vida, pero lo dejó con sordera parcial permanente en uno de los oídos, una discapacidad que arrastraría durante el resto de su vida y que, según algunos de sus propios allegados, marcó profundamente su carácter reservado en la edad adulta. Capone, según relatan varios de sus biógrafos, llegó a ofrecer una suma extraordinaria de $100,000 a un cirujano de Nueva York para garantizar la mejor atención posible para su hijo, aunque el propio médico se negó a aceptar más que su tarifa habitual de $1,000 por la intervención, un gesto de honestidad profesional que sorprendió al propio Capone en un mundo donde estaba acostumbrado a que todo tuviera un precio negociable. 7. La sentencia física, el contagio silencioso de la sífilis. Distintos biógrafos e historiadores médicos coinciden en que Capone contrajo sífilis durante su juventud, muy probablemente a través de su contacto habitual con burdeles vinculados al ambiente de pandillas juveniles en el que se movía antes de cumplir los 20 años, y con toda probabilidad ya portaba la infección en el momento de su matrimonio con May en 1918, lo que explicaría la condición congénita transmitida después a su propio hijo, un patrón de contagio materno-fetal que la medicina de la época apenas comenzaba a comprender con claridad. Por vergüenza social ante una enfermedad fuertemente estigmatizada en esa época, asociada culturalmente a la promiscuidad y la vida licenciosa, y por una combinación de negación personal y falta de acceso a tratamientos verdaderamente eficaces antes del desarrollo de la penicilina años más tarde, Capone se negó durante más de una década a buscar un tratamiento médico adecuado, permitiendo que la bacteria progresara silenciosamente por su organismo, atravesando las distintas fases clínicas de la enfermedad sin ningún tipo de intervención, hasta alcanzar en la etapa final y más destructiva su sistema nervioso central, un proceso médico lento pero irreversible que resultaría determinante en su deterioro físico y mental de los años siguientes. 8. El enemigo público número 1, el asedio del gobierno federal, 1929-1931. La combinación de la violencia desatada por la masacre de San Valentín y el gusto personal de Capone por la publicidad y la vida de lujo ostentosa, muy alejada de la discreción habitual de otros líderes del crimen organizado de la época, convirtió al gobierno federal de Estados Unidos en un enemigo cada vez más decidido a acabar con su imperio criminal por cualquier vía disponible. El agente del Departamento del Tesoro, Elliot Ness, lideró un pequeño equipo de 9 hombres, seleccionados personalmente por su reputación de incorruptibles y conocido después como los Intocables,
encargado de sabotear directamente las destilerías clandestinas y los camiones de transporte de alcohol de la organización de Capone, realizando decenas de allanamientos que generaron pérdidas económicas constantes a su negocio de contrabando. Paralelamente y de forma decisiva para su caída final, un equipo de investigadores de la Oficina de Impuestos Internos, liderado por el agente Frank J. Wilson, se dedicó durante meses a reconstruir de forma meticulosa el patrón de gastos y el estilo de vida ostentoso de Capone, comparándolo con la ausencia total de declaraciones formales de ingresos ante el fisco, en una estrategia legal que resultaría mucho más efectiva para encarcelarlo que cualquier intento previo de vincularlo directamente con sus crímenes violentos. Esta investigación fiscal se apoyó en un precedente legal establecido apenas unos años antes por la Corte Suprema de Estados Unidos, que había dictaminado que los ingresos obtenidos por actividades ilegales estaban igualmente sujetos al pago de impuestos federales, un fundamento jurídico que permitió a los fiscales construir un caso sólido contra Capone, sin necesidad de demostrar la naturaleza exacta de sus negocios ilícitos, bastando comprobar la existencia de ingresos sustanciales no declarados durante varios años consecutivos. 9. La caída del rey. El juicio por evasión de impuestos, 1931. Ante la enorme dificultad de reunir testigos dispuestos a declarar contra Capone por sus crímenes violentos, dado el ambiente generalizado de miedo e intimidación que rodeaba a su organización, y ante el hecho de que ninguno de los testigos potenciales de sus asesinatos más notorios sobrevivía el tiempo suficiente para llegar a un tribunal, el gobierno federal decidió procesarlo por delitos exclusivamente financieros: evasión fiscal por no haber declarado ni pagado impuestos sobre los ingresos multimillonarios generados por sus negocios ilegales a lo largo de los años anteriores. En octubre de 1931, un jurado federal en Chicago lo declaró culpable de evasión de impuestos, y el juez James Herbert Wilkerson le impuso una condena de 11 años de prisión federal, en ese momento la sentencia más severa jamás dictada en Estados Unidos por ese delito específico, además de una multa considerable y el pago retroactivo de los impuestos adeudados. El propio juez había tomado precauciones inusuales durante el juicio para evitar que Capone sobornara o intimidara al jurado, incluyendo el intercambio del panel original de jurados por otro seleccionado en el último momento sin previo aviso. Esa condena, obtenida por una vía completamente distinta a la de sus crímenes de sangre, marcó el fin definitivo de su control directo sobre la organización criminal de Chicago, que quedó a partir de entonces bajo el mando de otros lugartenientes de su antigua estructura, mientras la prensa de la época destacaba con cierta ironía que el hombre señalado por decenas de asesinatos terminara finalmente tras las rejas por un asunto de contabilidad fiscal. 10. El infierno de Alcatraz, el colapso mental y físico, 1934-1939. Tras cumplir la primera parte de su condena en una penitenciaría federal de Atlanta, donde según distintos informes carcelarios continuaba ejerciendo cierta influencia y recibiendo privilegios gracias a sobornos, Capone fue trasladado en 1934 a la recién inaugurada prisión de máxima seguridad de Alcatraz, en una isla de la bahía de San Francisco, diseñada específicamente para aislar por completo a los presos más peligrosos e influyentes del país de cualquier contacto con el exterior. Fue precisamente durante su reclusión en Alcatraz cuando la sífilis, no tratada durante más de una década, alcanzó su fase terciaria y comenzó a atacar directamente su sistema nervioso central, provocándole neurosífilis, una condición médica grave que deterioró progresivamente sus capacidades cognitivas, provocándole episodios de confusión, desorientación, alucinaciones y un declive mental que los propios funcionarios de la prisión documentaron con preocupación creciente durante sus últimos años de encarcelamiento en la isla, hasta el punto de que hacia el final de su condena apenas era capaz de participar de forma coherente en las actividades básicas de la rutina carcelaria diaria. 11. El calvario final, la agonía en la mansión de Florida, 1939-1947. Debido al avanzado e irreversible deterioro neurológico provocado por la neurosífilis y tras haber cumplido la mayor parte efectiva de su condena descontando el tiempo de buena conducta, Capone fue liberado en noviembre de 1939 y trasladado directamente a su residencia de Palm Island en Florida, donde permanecería recluido y bajo cuidado constante durante el resto de su vida, ya completamente alejado del control de cualquier operación criminal y sin capacidad real para tomar ningún tipo de liderazgo dentro de su antigua organización. Durante esos últimos años, cuidado principalmente por su esposa May y su personal médico privado que visitaba la residencia con regularidad, Capone mostraba, según testimonios de allegados y biógrafos posteriores,
un deterioro mental equiparable al de un niño aproximadamente de 12 años, con episodios de confusión, desorientación y una capacidad muy limitada para mantener conversaciones coherentes, además de momentos de lucidez cada vez más escasos en los que llegaba a reconocer brevemente a algunos familiares antes de volver a sumirse en la confusión. Pasaba buena parte de sus días pescando desde el muelle privado de la propiedad o jugando al golf en el jardín, actividades sencillas que parecían proporcionarle cierta calma frente al deterioro progresivo de sus facultades mentales. Falleció el 25 de enero de 1947 a los 48 años en su mansión de Palm Island, en Florida, tras sufrir un derrame cerebral pocos días antes que derivó en una neumonía y finalmente en un paro cardíaco, rodeado de su esposa May y de otros familiares cercanos que habían viajado especialmente para acompañarlo en sus últimos días. Fue enterrado inicialmente en el cementerio de Mount Olivet en Chicago, aunque sus restos junto con los de su padre y su hermano fueron trasladados posteriormente al cementerio de Mount Carmel, en las afueras de la ciudad, donde permanecen hasta hoy en una tumba familiar relativamente discreta y sin ninguna indicación llamativa de la identidad del hombre que allí descansa. 12. La tragedia posterior. El fin del clan Capone en la miseria. A pesar de la fortuna multimillonaria que Capone llegó a generar durante sus años de mayor poder en Chicago, buena parte de ese dinero nunca estuvo formalmente a nombre de él ni de su familia directa, precisamente como estrategia para dificultar su rastreo por parte de las autoridades fiscales, lo que significó que tras su condena y posterior fallecimiento, sus herederos no pudieron acceder a la magnitud de riqueza que la opinión pública asumía que la familia poseía. Los años de embargos judiciales, el pago de deudas fiscales pendientes y las disputas internas por el control de lo poco que quedaba del patrimonio familiar dejaron a los Capone en una situación económica considerablemente más modesta de lo que su legendaria reputación de riqueza sugería, muy lejos de las cifras multimillonarias que circulaban en la imaginación popular durante los años de mayor poder de Al Capone en Chicago. Su propio hijo, Albert Francis Capone, decidió en 1966 cambiar legalmente su apellido a Albert Francis Brown, en un intento deliberado de alejar a su propia familia del estigma social permanente asociado al nombre de su padre, llevando una vida discreta y alejada de cualquier actividad criminal, dedicada al comercio minorista en Florida, hasta su propia muerte en 2004, sin haber concedido jamás una entrevista pública sobre su apellido de nacimiento. 12 verdades, una sola vida, pero una lección que atraviesa cada una de ellas. El imperio criminal más temido de la historia de Estados Unidos no fue derribado finalmente por sus asesinatos más brutales, sino por un simple descuido administrativo y por una enfermedad que su propio orgullo le impidió tratar a tiempo. Dos debilidades completamente ajenas a la violencia con la que había construido su reputación durante toda una década. Algunos de estos hechos están documentados en archivos judiciales federales que hoy pueden consultarse públicamente, incluidas las declaraciones fiscales, las actas completas del juicio de 1931 y los informes médicos elaborados durante su reclusión en Alcatraz por el personal sanitario de la prisión. Muchos de esos documentos desclasificados y digitalizados décadas después para consulta de investigadores y del público general. Otros provienen de biografías, registros médicos privados y testimonios de allegados recogidos a lo largo de décadas por historiadores especializados en la época de la ley seca, que poco a poco han ido reconstruyendo con mayor precisión los detalles de una vida rodeada ya en su propio tiempo de mitos, exageraciones periodísticas y leyendas urbanas que la propia fama mediática de Capone contribuyó activamente a alimentar mientras aún estaba en libertad. Lo que ninguna de las 12 verdades deja lugar a dudas es esto: el hombre que durante años sembró el terror en las calles de Chicago terminó sus días convertido en una sombra de sí mismo, incapaz de recordar siquiera la magnitud del imperio criminal que una vez había construido con sus propias manos. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de estas 12 verdades te pareció más impactante. Dale like para que este video llegue a más gente y suscríbete a Historia Inédita. La próxima vez, desenterramos otra historia real tan documentada y tan sorprendente como esta, que la mayoría de la gente desconoce por completo.